Variopinto 69. Un sitio para acoger la diversidad. De sensaciones. Sexo, mensaje erótico. Pues para mí mi cuerpo no es ningún trofeo. Lo disfruto. Solo he cumplido 3 de mis fantasías. Variopinto 69. Rumi, antes de empezar el podcast, les quiero poner a un artista que no habíamos agregado a la playlist de Variopinto, y ella se llama Entrópica y se define como artista no binaria, y en esta ocasión vamos a escuchar Monarca, que yo tengo que decir que además de escucharlo, es algo que hay que ver. O sea, el video tiene una estética muy particular, tiene una crítica a los estereotipos y al poder al final. Lo hace con mucho estilo al ritmo de electropop y yo quiero que ustedes paren bien la oreja y que le suban a la radio. En la contestadora ya no pierdo sensibilidad. Hoy juego 2 etapas sobre ti. Un juguete articulado, sí. Onda floja validada por idiotas. ¿Cuánta fama piensas que dará monarca? Elegido masas, en los moldes andas, soñando con lo que no te dan las marcas. Y mientras te estancas, quiero llamar tu atención. ¿Cómo piensas que dará monarca? Elegido masas, en los moldes andas, soñando con lo que no te dan las marcas. Pierdes ganas. ¿Cuánta fama piensas que dará monarca? Elegido masas, en los moldes andas, soñando con lo que no te dan las marcas. Y mientras te estancas, quiero llamar tu atención. ¿Cómo piensas que dará monarca? Elegido masas, en los moldes andas, y mientras me muestras que todo eso no hace falta. Ya no te creo, ya no te creo más. Convénceme, quiero llamar tu atención. Ya no te creo, ya no te creo más. Convénceme, quiero llamar tu atención. Qué bueno que elegiste esta rola, Rumi, porque mira, estaba pensando que en la discusión del lenguaje inclusivo que ya tenemos acá lista, pues hay varias aristas que es importante como señalar y... Justo estaba pensando en eso también, muchachos, porque hoy vamos a tener a 2 invitades y vamos a ver todo este aspecto del lenguaje incluyente. Para que ya, más allá de lo queremos usar o no lo queremos usar, que entendamos que las personas se sienten o no se sienten representadas con distintos tipos de pronombres, porque además tú dices inclusivo, la Cris dice incluyente, y total que estamos intentando llegar a lo mismo, ¿que no? Pues sí, no sé, yo digo incluyente y yo digo que así se dice. Dejen reviso el hashtag tumbaburros para salir de la duda. Inclusivo, pues miren, entiendo que inclusivo justo tiene una connotación más activa, o sea, como que tiene que hacer algo
para, pues eso, incluir a alguien. Mientras incluyente es más pasivo, o sea que ya lo incluye y entonces ya no tiene que hacer nada. Pero ¿por qué no? Pensando en estos dos invitados, pues les preguntamos. Pues bueno, entonces yo me voy a tener que acostumbrar a llamarlo indistintivamente o incluyente o inclusivo. Pero más allá del nombre del diccionario, muchachos, creo que aquí lo importante es comunicarnos con respeto a las personas con las que hablamos. Eso es lo básico. Ya sé, la Cris. Bueno, pues la Cris, cuando tú digas, arrancamos esta grabación. Pues yo digo que ya empecemos entonces con la grabación del podcast sobre lenguaje incluyente. En 3, 2, 1... Variescuches, bienvenides a una nueva edición de su podcast de confianza, Variopinto 69. Mana, ¿tú te sientes representada con que yo te hable en femenino, a veces en masculino y a veces en neutral? Así literal, como la palanquita para que arranque mejor. Ay, yo sí, como que me encantan las tres formas. Así, de sencillo, de repente preguntarle a la persona que está a un lado cómo quiere ser nombrado, podría ser una de las opciones. ¿Ustedes qué piensan? Esto, por supuesto, que dará motivo a conversaciones, debates incluso. Déjenlos caer a través de nuestras redes. Estamos en el WhatsApp, nos pueden escribir sus comentarios o incluso grabarnos una nota de voz en el 55 12 33 29 15. Nos encuentran en Facebook y Twitter como @variopinto69 y en Instagram, si lo que quieren es vernos, pueden hacerlo en @variopinto.69. Y pues hoy tenemos a la doctora Hortensia Moreno Esparza, quien es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Mujeres y Relaciones de Género por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Y además es directora de la revista Debate Feminista. Bienvenida, Hortensia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y va a estar acompañada ella también de Óscar Vite Morán, que estudió las licenciaturas en Comunicación y Periodismo y en Lengua y Literaturas Hispánicas. Es maestro en Humanidades, Línea Lingüística y maestrando en Educación Media Superior. Es decir, Óscar Vite anda dobleteando en todo, en licenciaturas, en maestrías también, pero además hay que decir que es editor y corrector de estilo, interesado de manera particular en la relación que tienen los temas sociales con el uso de la lengua y con las nuevas perspectivas de enseñanza, aprendizaje. Es decir, no podríamos tener a mejores invitadas el día de hoy. Bienvenido, Óscar. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, pues a ver, oigan, entremos directo al debate. ¿Ustedes qué lectura le dan de la discusión con respecto al lenguaje inclusivo, incluyente, como ustedes le nombren? ¿Quién empieza? Miren, a mí me han pedido entrevistas de todos lados y me siguen pidiendo. Hoy todavía me pidieron una más. Yo pensé, bueno, en una semana se termina esto. No, ya llevamos más de 2 semanas y sigue habiendo una enorme demanda de los medios de comunicación de que alguien que sepa algo les diga qué está pasando. Yo desde luego no me considero una especialista, pero estoy en el debate porque también soy editora y porque soy feminista. Entonces, desde el lado del feminismo, lo que yo veo es que lo que desató este incendio que estamos viviendo en este momento es un video que se volvió viral de una chica que se autonombra Andra Milla, que es TikToker. La palabra TikToker tampoco está en el diccionario, pero es una persona que hace presentaciones públicas en este medio de comunicación y que se reivindica no binaria, que se reivindica neutral, que se reivindica en una identidad de género que es diversa de ese binarismo como hombre o mujer, en el que tendríamos que caber todas las personas y resulta que hay unas personas que no caben. Esta discusión se lleva al ámbito público como si fuera lingüística, cuando en realidad es una discusión política. Es decir, se trata de un reclamo político de visibilización y yo creo que lo que menos nos interesa a quienes propugnamos el lenguaje incluyente o inclusivo es que la Real Academia nos acepte.
Yo creo que en el momento que la Real Academia diga, órale ya, vamos a meter todas las variantes en el diccionario, en las gramáticas, en ese momento el lenguaje incluyente deja de tener toda su eficacia y deja de generar incendios. Yo estoy de acuerdo con la doctora Hortensio. Actualmente con el lenguaje inclusivo o incluyente o lenguaje incluyente no sexista, a la gente actualmente lo que yo noto en las redes sociales es de que han surgido como lo que yo les llamo los policías de la lengua, ¿no? A mí me da mucho gusto verlo, ¿no? Que la gente participe de esta manera en este debate, porque finalmente creo que es uno de los principales objetivos que tiene este lenguaje. El que la gente participe, el que la gente note la diferencia que hay entre los géneros o los distintos géneros humanos. Entonces ya de partida creo que la discusión está perfecta, ¿no? Ahora, también esta cuestión de que la gente hable tanto al respecto de la lengua, de cuidar su lengua, a mí me parece muy bien, pero habría que verlo, habría que cuestionar un poco y no con el afán de desdeñar lo que piensa la gente ni nada de eso, sino que habría que cuestionar si realmente lo que están desdeñando es ese lenguaje inclusivo o ese lenguaje incluyente, o lo que no quieren es aceptar que existen diferentes clases de géneros humanos, ¿no? También lo que se me hace muy particular en esta discusión, y vuelvo a decirlo, es en las redes sociales, porque es ahí donde se ha manifestado de manera primordial, es cómo la gente habla tanto del cuidado de su lengua y a la hora de escribirlo, lo hace sin cuidar, por ejemplo, la ortografía, ¿no? Además de lo que ya apuntó la doctora Moreno, las lenguas se mueven constantemente, están en evolución constantemente. Entonces también ¿por qué existe este cuestionamiento en torno a la evolución, ¿no? de una lengua? ¿Qué pasa con la neutralidad que en el español, como no en otros idiomas, pues no es tan fácil? ¿Cuáles son como esas complejidades? Y sobre todo porque no solo hablamos de hombres y mujeres, sino también personas que no se identifican en este binario. Es complejo y complicado, me parece. Sí, tenemos que tomar en cuenta pues las demostraciones que muchas feministas, lingüistas feministas y sociolingüistas feministas encuentran en esta pretensión del masculino genérico de englobar a todo el mundo. A veces funciona como neutral, a veces funciona como genérico, pero a veces no funciona como genérico. Es decir los hombres, ¿no? Y entonces viene la frase, los hombres primitivos, ¿no? O los hombres de las cavernas. Sigues leyendo, ¿no? Y crees que están hablando de el conjunto de la humanidad hasta que llegas a y se movían con sus mujeres. Y entonces allí ya entran las mujeres y te das cuenta de que esos hombres eran nada más los de sexo masculino y no era toda la humanidad. Yo creo que la intervención tiene que ver sobre todo con estos fallos, digamos, con estos malentendidos que ya están instalados en la cultura, no necesariamente en el sistema lingüístico, pero sí en nuestra cultura, en esta cultura en la que a cada rato tenemos ejemplos de esto, ¿no? O sea, los medios de comunicación de masas están plagados de esto, la música, las canciones. El reclamo de presencia es uno de, por un lado, miren, ya llegamos, ¿no? O sea, ya invadimos todo aquello que se había considerado exclusivamente masculino, ya estamos aquí y queremos que se vea, que se oiga, que se escuche, que se note que las mujeres participamos de la construcción del mundo. Y que se nos nombre y que se visibilice siguiendo en esta línea de ideas que estabas mencionando, Hortensia. Y también quisiera retomar, por ejemplo, Oscar, cómo es que sigue generando tanta ampolla, como quiera, si usamos o no utilizamos el lenguaje inclusivo, neutro incluso en ocasiones. ¿Por qué nos está costando tanto trabajo y de qué nos está hablando esto? Bueno, lo que pasa es que yo también lo que considero es que la gente también se deja llevar mucho por los criterios de lingüistas, digamos así, de lingüistas formados académicamente o institucionalmente, y de repente hay lingüistas, sobre todo en este país, en México, que aclaran o tienen, su punto de vista va en relación con lo que dice la RAE. Entonces la gente dice, oh, bueno, si tal lingüista dice esto,
al respecto, que es innecesario el uso de marcarla con una A o con un desdoblamiento, es innecesario, o incluso ahora mismo con la E, es innecesario. Entonces, si un lingüista relevante lo está diciendo, pues, ¿por qué yo no lo voy a decir? ¿No? Pero sin mayor conocimiento de lo que está sucediendo con el lenguaje. Me parece importante revisar diferentes opciones, diferentes perspectivas en torno a este uso nuevo, por llamarlo de alguna manera, porque además lo que yo también quisiera aclarar es que no es algo que venga originándose hace 3 semanas, 1 año, 3 años, ya tiene bastante tiempo. A lo mejor para la cuestión lingüística sí podríamos mencionarlo como nuevo, pero realmente tiene, desde que surge el feminismo, se tienen manifestaciones de este tipo de lenguaje. Aquí habría que preguntarse por qué entonces actualmente la gente está tan preocupada con el uso de su lengua. Tampoco se trata de decirle a la gente de manejarlo como una imposición. Por esta visión que tuvimos hace 20 años de esta, digamos, imposición de usar el desdoblamiento las y los, entonces me imagino que todo eso se fue acumulando hasta llegar a este nuevo uso, bueno, o a este uso de la E, que se llama, es una E desidencial porque marca diferencia, ¿no? Es una marca diferencia en morfología. Entonces, llegamos a esta E y es ahora sí cuando la gente, pues a lo mejor ya estaba un poco acostumbrada a hablar del desdoblamiento, pero ahora ya como popularmente se está manifestando esta E, pues la gente está como manifiesta mucha preocupación. Indiscutiblemente es un tema de feminismo, de género no binario, de política, y a lo mejor incluye muchos otros temas. Y a mí me gustaría meter otro ruido, también como la resistencia del machismo, ¿no? Porque me parece que justo todo esto va, pues como, por así decirlo, como debilitando un montón de estructuras como eso, ¿no? De decir, pues es que el masculino es neutro, pero no es neutro porque entonces, ¿por qué debía que diferenciar? ¿Cómo a ustedes les suena, pues, este elemento del machismo? Yo considero que la lengua es un reflejo del pensamiento, de nuestra visión del mundo. Entonces, a partir de ahí, podemos considerar que realmente esta convención, ¿no? Porque se justifica el masculino genérico de manera específica a través de lo que es la convención lingüística. Es una convención, entonces está dada, está aceptada y ya no se puede mover. Pareciera que es el discurso incluso de lingüistas. Pero el lenguaje inclusivo o incluyente lo que nos está diciendo, pues sí podemos hacerlo. Incluso hasta, digamos, prescriptivamente se puede hacer. El chiste es de que los hablantes lo acepten. Los hablantes, si lo aceptan, entonces se verá si se modifica o no la lengua. Pero para eso tiene que pasar tiempo y para eso tenemos que dejarlo fluir. No podemos decirle que no o que sí, no podemos prohibirlo, no podemos imponerlo. Pero en cuanto a esta visión de la que tú hablas, pues es total, ¿no? Es decir, ahí intervendría un poco como la historia de la lengua, los historiadores de la lengua, para tratar de desentrañar esta cuestión de por qué la convención, ¿no? Lingüística, desde ahí se originó el masculino genérico. ¿Por qué se aceptó que fuera como un casi neutro, ¿no? Donde se incluyera a las mujeres y a las diferentes perspectivas o visiones sobre el género de las personas. La discusión, pues, realmente no tiene como muchas respuestas actualmente en ese sentido, porque sería muy difícil. Como la lengua es viva y es algo que tendríamos que estudiar, digamos, en la manera como ahora lo podemos hacer con el lenguaje inclusivo, digamos, en la actualidad, sí hay rastros y hay visiones y se sabe, por ejemplo, que el masculino antes, y todo el mundo lo sabe, que la O, haciendo referencia a esta cuestión de lo masculino, pues todo el mundo sabe que a lo mejor la mano, no le importa la mano, que es un femenino, digamos, pero que termine en O, y que por eso a lo mejor también hay una arbitrariedad en el lenguaje, ¿no? Que es un femenino que termine en O, pero a la mano no le importa. A la mano no le importa que termine en O, ¿no? O sea, a la mano no le importa ni a la ballena, que le digan balleno, a ellos no les importa. Estamos hablando de una situación de seres humanos y del género humano. Entonces, desde ahí podemos ver qué tan fuerte es esta visión patriarcal que hemos estado viviendo durante años, y a lo mejor ahí podemos encontrar la respuesta a por qué tanta resistencia
de tantas personas que a lo mejor incluso inconscientemente están ofreciendo esta resistencia al lenguaje inclusivo. Ay, pues qué gozada y además qué claridad, así de sencillo con esos ejemplos. Creo que ilustran muy bien, no solamente radiofónicamente, sino en otros momentos de nuestra vida que hemos tenido que enfrentar estas circunstancias, Óscar, y por supuesto también con todo el bagaje que nos has compartido, Hortensia. Les queremos agradecer mucho que hayan estado en este departamento variopinto, mostrando también la diversidad de formas y de palabras y del cómo podemos ir construyendo e inventando nuevas realidades acá. Mientras tanto, yo les pediría que nos dejen por favor sus redes y o recomendaciones de a quién seguir para no irnos por el camino del mal, de aquellos ortodoxos que no quieren incluir otras formas en su hablar. Hortensia, Óscar, por favor. O sea, ahorita hay 125 entrevistas, qué horror, qué espanto. Digo, yo les puedo mandar cosas, pero son cosas como muy, muy académicas y muy cuadradas. Pero bueno, esta persona, este compañero, Andra Milla, búsquenla en TikTok. Es muy divertida, hace unos cortitos así chiquititos, como de 30 segundos. Y entonces habla de la diversidad sexual y habla de qué cosas hay allí, del lenguaje y tal. Óscar. Pues mira, yo realmente les sugiero que lean al doctor Santiago Kalinowski. El doctor argentino realmente él es muy bueno, hace una investigación profunda del tema y además es, digamos, si requieren un aval, ¿no? En la lengua, pues si la gente requiere un aval, ahí lo tienen, ¿no? Es un gran lingüista. Ahora también existen gente trans, por ejemplo, el colectivo trans como Lo Más Bello, ¿no? Que hablan al respecto del tema, ¿no? Y desde su visión muy profunda y muy personal al respecto, ¿no? Se me ocurre que lean también un poco de todo, porque tampoco se trata de que no lean, por ejemplo, los institucionalistas ortodoxos, ¿no? Se trata de hacer una comparación entre lo que la gente dice, ¿no? Y entonces cada quien tomará su decisión, cada quien forjará su punto de vista. Ahora, hay muchas formas en las redes sociales, hay muchas formas ya del lenguaje incluyente, no solamente la E. Está el asterisco, el guión bajo, y se están dando ya de manera habitual en países como Alemania, están entrando aquí en México, pero es importante que la gente conozca que hay diferentes propuestas, que además no nada más es una, porque al decir la E, pareciera que es realmente la imposición de la E. No, se trata de una cuestión de que en el discurso la gente se apropie de alguna de estas formas, si es que lo quiere hacer, y entonces las utilice. Realmente es eso, es una propuesta. ¡Qué lindo! Muchísimas gracias. Vuelvan pronto, de verdad. Reciban un abrazo bien cálido de parte de todo el equipo de esta Diversidad y les esperamos y les escuchamos y les leemos. Gracias. Muchas gracias. Y les recordamos nuestras redes. En el Instagram nos pueden seguir como @variopinto.69, en Facebook y en Twitter @variopinto69, sin el puntito, recuérdenlo, ¿verdad, Rumi? Nos escuchamos, sí, el próximo viernes a las 17:30 horas aquí en Radio Educación en el 96.5 de FM, en otras frecuencias, en otras estaciones hermanas que también nos retransmiten. Y recuerden que en el micrositio de Radio Educación pueden encontrar estos y otros episodios. Corte, muchachos. Oigan, pues, ay, cuánta sabiduría nos dejaron estos invitados, por cierto. Pero bueno, lo importante es que justo son procesos en movimiento y que bueno, es un reclamo político de visibilización como los que hacemos cada semana aquí con nosotros, Rumis. Y que uno no excluya al otro y que nosotros ya empezamos a hablar de forma incluyente, incluso cuando eso decimos personas con discapacidad y eso, una no excluye a la otra, ¿no? Porque luego también los argumentos es, el lenguaje incluyente es el braille, pues sí, también, ¿no? O sea, también puede ayudar, pero no excluye a otros. Uh-huh. Y por eso, Rumis, a fin de ampliar más aún el tema y dándole un giro, ¿qué les parece si escuchamos de lo que se está moviendo en las redes, voces de personas que se identifican como no binarias y que han pugnado por el uso y la difusión del lenguaje neutro? Que pues es eso, ahí está lo importante, visibilizar lo que muchas veces no se nombra y recordemos que cada persona tiene ese derecho
a ser nombrada como ella, él o ella prefiera, porque lo que se queda escondido puede que incluso lo estemos metiendo ahí a la fuerza al closet y no somos quien para hacer eso. Entonces, a través de este espacio, hagamos que no solamente suene, sino que también haga eco y resuenen las voces diversas, no binarias. Pues ya tengo aquí mi celular con la aplicación de notas listísima, así es que échatela. Pues viene de ahí, póngale play. Agrupaciones, colectivas y activistas no binarias de Latinoamérica nos unimos y organizamos en pos de la lucha por nuestros derechos. Las personas no binarias somos aquellas que poseemos identidades que trascienden el binomio hombre-mujer. Mi nombre es Sauca de Plutón, tengo 22 años, me identifico como una travesti no binaria, una persona trans ambigua y formo parte del colectivo Neutre Chile hace unos 3 años más o menos, una agrupación transfeminista que lucha por el reconocimiento social e institucional de todas aquellas personas que poseemos identidades dentro del espectro no binario. Neutre Chile nace luego que se nos excluyera de la actual ley de identidad de género, ley que posibilita a personas transbinarias el cambio de su nombre legal y sexo registral. Bueno, en el actual Congreso chileno se nos excluye de esta ley y se nos imposibilita poseer una cédula de identidad que nos identifique. Existimos en cada país, estado, provincia y localidad del mundo. Nuestras identidades, expresiones y corporalidades disidentes son varias en cada uno de los territorios. Aún así, seguimos siendo invisibilizadas, excluidas y violentadas sistemáticamente por el binarismo estructural que permea este mundo. El 14 de julio, Día de la Visibilidad No Binaria, hicimos una protesta en el actual registro civil chileno demandando una cédula de identidad que nos identifique. Es decir, que el Estado chileno nos posibilite una tercera opción, más allá de lo femenino o lo masculino, para que no se nos invalide por nuestra identidad. Nuestras identidades, pronombres y expresiones de género son absolutamente válidas y merecemos que se nos respete. Actualmente vivo en Santiago de Chile, pero nací en el norte del país, en una localidad rural, donde viví mis primeros 18 años, un poco encerrada, un poco atrapada, diría yo, ya que al ser una localidad muy rural no tenía acceso a educación sexual, no tenía acceso a información más allá de lo heterosexual, no tenía referentes trans, no tenía contacto con organizaciones, no conocía a personas trans que vivieran su identidad libremente en diferentes aristas de la vida. Por lo cual yo decido moverme a la capital en búsqueda de respuestas, en búsqueda de una liberación, ¿no? En búsqueda de mí misma también. Podemos fluir entre género u otro. Podemos ser ambos. Ninguno. O crear algo nuevo. Los no binarios existimos a lo largo y ancho de lo que se ha nombrado como Latinoamérica y el Caribe. Para mí el arte es lo que me da respuesta, lo que encausa todo y lo que me mantiene viva de alguna manera. Hace mucho tiempo que uso el maquillaje como forma de expresión y para poder validarme en lo social, ¿no? Ya que a la gente percibirme con mi performatividad travesti dejan también de tratarme en masculino. Es decir, me aferro mucho al travestismo para que se me deje de masculinizarme. Nuestros pronombres pueden ser neutros, femeninos o masculinos, por lo que es importante que se le pregunte a cada persona no binaria con qué se identifica. Bueno, el lenguaje neutro es igual, es un tema bien complejo, siempre es algo que nos preguntan mucho y es una de nuestras banderas de lucha que tiene más resistencia en la población común. Llega la mofa, la violencia y la agresión hacia quienes utilizamos el lenguaje neutro como forma de emanciparnos de la norma colonial lingüística. Entonces el lenguaje neutro, el lenguaje no binario, inclusivo, viene un poco a liberarnos de esta norma y a poder tener siempre presente que existen personas más allá del género femenino y masculino. Usamos y difundimos el lenguaje neutro como un primer paso hacia la normalización y la integración de la E como género gramatical. Nos va a hacer también personas mucho más inclusivas, mucho más amplias de mente, que puedan percibir a las personas más allá de estas normas, ¿no? Necesitamos
políticas públicas que aparen a las personas que tenemos identidades de género no binarias. Políticas que nos garanticen acceso a nuestros derechos. como lo es la salud, La vivienda, la educación y el trabajo formal. Que nos permitan finalmente tener calidad de vida. Es decir, el derecho a existir dignamente. Es entonces lo no binario una revolución que busca la emancipación no solo de las personas trans, sino de todo el mundo, de todas las personas que habitamos este mundo, para que finalmente podamos ser capaces de autodeterminarnos, de vivir libremente, de decidir qué es lo que queremos hacer sin guiarnos por nuestra genitalidad, y para que se acabe de una vez por todas la violencia patriarcal sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras decisiones. Nuestro derecho a ser. Nuestro derecho a ser. Nuestro derecho a ser Es urgente. Variopinto 69. Gracias por acompañarnos en el departamento de Variopinto 69. Se despiden tus roomies de confianza, Jesús Pelayo, Juan Ramírez, Mónica Salcedo, Natalia Luna, Víctor Castellanos y los vecinos bulleristas, Luis Luna, Antonio Fernández y Arturo Mendoza. ¿Puedo pasar? Y la casera Lourdes Mugenburg.